Bueno, muy buenos días. El día de hoy vamos a ver ecuaciones nuevamente de segundo grado, que son el tipo de ecuaciones que hemos estado viendo hasta este momento, en las cuales pues tienen ciertas características que volveremos a ver el día de hoy, pero en esta ocasión vamos a tener un tipo o vamos a enseñar una forma de resolución distinta a la que hemos estado haciendo hasta el momento. ¿Y cuál es ese tipo de resolución? Pues por descomposición en factores. Entonces recordemos que hasta el día de hoy hemos estado hablando de las características y las formas en las cuales nosotros debemos resolver ecuaciones de segundo grado con una incógnita, pero en esta ocasión lo resolveremos descomponiendo esa ecuación por factores. Recordemos que cuando estamos hablando de descomposición factorial o descomposición en factores, estamos hablando principalmente de la temática que nosotros ya conocemos como factorización. Es decir, vamos a resolver estas ecuaciones a partir de una factorización. Entonces, inicialmente recordemos que cuando estamos hablando de ecuaciones de segundo grado con una incógnita, son ecuaciones que cumplen con la siguiente fórmula, en la cual tenemos una x al cuadrado, tenemos un número cualquiera entre los reales que está siendo acompañado por una x que no está al cuadrado, más un número cualquiera que está acompañado simplemente por sí mismo, es decir, no está acompañado por ninguna x y esto es todo igual a 0. Esta es la ecuación general de las ecuaciones de segundo grado con una incógnita. Claro que también podemos escribirlas como ax al cuadrado más bx más c igual a 0, donde nuevamente b es el número que está siendo acompañado por la x y c un número que no está acompañado por la x. Pero si nos damos cuenta hay una diferencia. Acá pues está siendo acompañado obligatoriamente por el número 1, por lo que no se escribe, y acá puede estar acompañado por cualquier número entre los reales, sin considerar evidentemente el 0. Entonces esta sería la ecuación o la fórmula de una ecuación de segundo grado con una incógnita. Y nosotros a partir de pues una serie de ecuaciones nos dimos cuenta que si nosotros queremos despejar la incógnita de esta ecuación, lo que tendríamos que hacer es aplicar la siguiente fórmula, donde x es igual a menos b más o menos la raíz cuadrada de b al cuadrado menos 4a por c, y todo esto sobre 2 por a, donde, como dijimos, b es el número que está siendo acompañado por la x, a es el número que está siendo acompañado por la x al cuadrado y c es el número que no está siendo acompañado por ninguna x. Y ya de esta manera nosotros solíamos resolver las ecuaciones de segundo grado con una incógnita. También realizamos y generamos una complejidad más allá cuando decidimos colocar también ecuaciones de segundo grado con una incógnita que tuvieran pues una denominadores, y pues primero tendríamos que generar que esos denominadores desaparecieran y lograr que la ecuación cumpliera con esto que tenemos aquí, y a partir de allí pues sí encontrar nuevamente la x aplicando la fórmula que ya conocemos. Pero en esta ocasión no solamente vamos a realizarlo de esta manera, sino que vamos a enseñar a realizar una forma en la cual el tiempo se reduzca un poco, o podríamos decir que puede llegar a ser más sencillo dependiendo pues de la facilidad que nosotros tengamos para realizar factorizaciones, y es a partir de allí que encontraremos la respuesta. Recordemos que cuando realizábamos esta fórmula, la ecuación se dividía en dos, o la respuesta se dividía en dos, en un x1 y un x2, demostrándose de esta forma que las ecuaciones de segundo grado con una incógnita suelen tener dos respuestas correctas. Entonces veamos cómo se realiza el procedimiento de descomponer por factores. Entonces, cuando nosotros descomponemos por factores, vamos a realizar un ejemplo y así será más sencillo de comprender. Entonces, imaginemos que tenemos la siguiente ecuación: x al cuadrado más 5x
menos 24 igual a 0. Entonces recordemos que si lo vemos desde un punto de vista de factorizar, esto que está acá es factorizable. ¿Y cómo se factoriza? Simplemente vamos a colocar dos paréntesis que van a ser nuestros dos factores. Recordemos que cuando tenemos dos paréntesis significa que se están multiplicando. Lo seguimos igualando a 0. ¿Y qué vamos a colocar? Bueno, inicialmente colocamos en ambos paréntesis, colocamos nuestra incógnita. Y vamos a hallar dos números. Dos números que multiplicados entre sí nos den menos 24 y sumados nos den 5. ¿Qué números son esos? Bueno, el primero será más 8 y el segundo será menos 3. Nosotros lo realizamos a partir de una serie de deducciones matemáticas y nos daremos cuenta que 8 por 3, 24, más por menos, menos. Es decir, 8 por menos 3, menos 24. Por otro lado, 8 menos 3, pues nos da 5. Y entonces ya hemos hasta este punto factorizado. Ahora, si nos adentramos un poco más, vamos a darnos cuenta pues que esta ecuación nos dice, como siempre hemos estado haciendo, que nos debe dar 0. ¿Eso qué quiere decir? Que o un factor o el otro factor tiene que ser igual a 0. Recordemos que cualquier término multiplicado por 0 es igual a 0. Entonces no importa si uno de estos dos no es 0, si el otro sí lo es, entonces esta ecuación será verdad, es decir, será igual a 0. ¿Y cómo hacemos eso? Pues dividimos los dos factores en dos ecuaciones aparte, o dos circunstancias o dos condiciones aparte. La primera condición es que x más 8 sea igual a 0. Entonces, si x más 8 es igual a 0, al multiplicarse con el siguiente factor será igual a 0. O la segunda condición es que x menos 3, ¿no es cierto?, sea igual a 0. Es decir, x menos 3, todo esto será igual a 0 y por lo tanto al multiplicarse con el otro término o el otro factor será igual a 0. Ahora, si eso es así, entonces veamos qué condiciones o cuál sería el valor de la variable o el valor de la incógnita para que esto sea cierto. Entonces, si es cierto que x más 8 es igual a 0, entonces x tendría que ser igual a menos 8. ¿Por qué? Porque 8 menos 8 es igual a 0. Entonces tenemos un valor de x. Ahora, si queremos que x menos 3 sea igual a 0, entonces x obligatoriamente tendría que ser igual a 3 positivo. ¿Por qué? Porque 3 menos 3 es igual a 0. Y entonces hemos encontrado finalmente los dos valores de x. Recordemos que cuando nosotros utilizábamos la ecuación en la que x era igual a menos b, más o menos la raíz cuadrada de b al cuadrado menos 4ac, todo esto sobre 2a, decíamos que la respuesta nos daba de dos maneras, como un x1 y un x2. Es decir, nosotros decíamos que estas ecuaciones tenían la posibilidad de tener dos, o bueno, en general obligatoriamente tenían dos respuestas correctas. Entonces nos estamos dando cuenta que aquí también nos están dando dos respuestas correctas sin necesidad de utilizar la ecuación que nosotros ya conocíamos. Por lo tanto, podríamos decir entonces que la ecuación que nos va a dar acá, o la respuesta que nos da también dos valores de x sin necesidad de reemplazar en la fórmula que ya conocemos. Entonces, x1 sería igual a menos 8 y x2 sería igual a 3 positivo. Y finalmente, de esta forma, encontramos el valor o las respuestas que existen para la variable o para la incógnita en una ecuación de segundo grado con una incógnita que tiene dos respuestas. Entonces, a partir de esto, nosotros podremos resolver las ecuaciones que encontraremos en el álgebra de Baldor en el siguiente valor de ejercicio. Nosotros ya sabemos cuál es la dinámica para resolverlo. El ejercicio que deberemos resolver es el ejercicio 269. Ya con esto, pues evaluaremos la forma, o sea, es decir, el procedimiento en el cual resolveremos este tipo de ecuaciones. Bueno, espero que les haya gustado, que hayan aprendido y nos vemos en una próxima oportunidad. Muchas gracias.